Hola, bienvenidos a este análisis logístico. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que, seamos sinceros, es el pan de cada día, pero que es absolutamente crítico para cualquier operación: el lenguaje silencioso del empacado. O sea, dominar estos símbolos y entender qué viene dentro de la carga no es solo un trámite administrativo o llenar papeleo, ¿no? Es literalmente la herramienta definitiva de seguridad y eficiencia para todos los operadores en bodega que reciben carga a diario. Así que entremos de lleno en esto y veamos cómo decodificar estas cajas como verdaderos profesionales del andén de recepción. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper directa. 1. Anatomía de un embalaje. 2. Interpretando los pictogramas ISO. 3. La clasificación IMO y sus peligros ocultos. Y 4. Las consecuencias de ignorar estas advertencias. Arrancamos entonces con la sección 1. Anatomía de un embalaje. Imagínense la escena típica en el andén de recepción. Llega un paquete y a simple vista hay muchísima información compitiendo por atención. El país de origen, el peso, el destinatario, de todo. Pero el momento en que esa caja toca el suelo, el personal de bodega debe tener ese ojo clínico entrenado para saber exactamente dónde buscar. Hay que poder separar en fracciones de segundo los datos logísticos comunes de las instrucciones críticas de seguridad que por lo general están visualizadas en las esquinas superiores. Para no complicarnos la vida, podemos agrupar todas estas marcas en 3 grandes categorías. Primero tenemos las marcas estándar o de expedición, que básicamente nos dicen quién envía esto y a dónde va. Luego están las marcas informativas, con datos súper útiles para aduanas como el peso o el volumen. Pero ojo, el punto crítico aquí son las marcas de manipulación. A diferencia de las otras, estas nos dictan la seguridad física inmediata. Son indicaciones totalmente gráficas, sin texto, diseñadas a propósito para romper cualquier barrera de idioma. Y justo eso nos lleva a la sección 2, interpretando los pictogramas ISO. Pasando ya de la teoría a la acción inmediata en bodega, es fascinante ver cómo unos dibujos tan simples transmiten órdenes inmensamente urgentes sobre cómo se debe mover un paquete mucho antes de que alguien siquiera lo toque. Si comparamos los pictogramas de la famosa norma ISO 7000, encontramos por un lado las flechas de este lado arriba, o la instrucción de manipular con cuidado, y por otro lado, claro, la famosísima copa que grita ¡frágil! Este lenguaje gráfico universal nos garantiza que sin importar si la caja viene de Japón o de Alemania, cualquier persona en la cadena de suministro capta el mensaje de protección al instante. Y esto nos plantea una pregunta de reflexión súper práctica en el día a día. ¿Qué información necesita exactamente el equipo operativo antes de mover un bulto? Bueno, existe una especie de lista de verificación mental muy rápida para los recepcionistas. Paso 1. Identificar las marcas. Paso 2. Chequear la orientación correcta para evitar derrames o rupturas internas. Y el paso 3, que es vital para que no ocurra un desastre en la bodega, es confirmar los límites de apilamiento para prevenir que la carga colapse por el peso. A ver, seamos honestos. La realidad logística nos dice que la gran mayoría de los daños que sufre un embalaje ocurren exactamente durante su manipulación. Más específicamente, en esos momentos caóticos de carga y descarga. Por eso, entender ultrarrápido esta matriz completa de pictogramas internacionales que vemos en las cajas de distribución no es opcional, es literalmente la principal línea de defensa para mantener a salvo a los operarios y, por supuesto, al producto. Pasamos ahora a la sección 3, clasificación IMO y los peligros ocultos. Si los símbolos ISO nos decían cómo mover la caja, las 9 categorías de mercancías peligrosas de la Organización Marítima Internacional, o IMO por sus siglas, nos revelan exactamente qué hay en su interior y cuáles son esas amenazas que no vemos a simple vista. Y aquí hay un detalle vital que todo operario debe grabarse a fuego en la memoria. El orden numérico de estas clases no significa que el peligro vaya de menor a mayor. O sea, el material de la clase 1, que son explosivos, no es menos o más peligroso que la clase 7, que son materiales radioactivos. Todo va a depender de las características químicas del producto. No es un ranking, ¿ok? Para entender esto mejor, hagamos un contraste directo dentro de la misma clase 2. Por una parte, tenemos el gas inflamable con su símbolo de llama roja. Esto es un riesgo inmediato de ignición con la menor chispa o fuente de calor. Pero por otra parte está el gas tóxico, con su etiqueta de calavera blanca.
En pleno andén de bodega, el personal debe diferenciar rapidísimo que este último no necesita fuego para causar daño, simplemente puede desplazar el oxígeno del lugar y provocar asfixia por inhalación. Son respuestas de emergencia totalmente distintas, de vida o muerte. Ahora, la clase 3 también es súper interesante por cómo depende de la temperatura. Aquí entran los líquidos inflamables con un punto de inflamación bajo, menor a 60.5 grados Celsius, como sería la gasolina, pero imagínense este escenario súper realista en la bodega. Tienen un aceite industrial que en condiciones normales no arde, pero de pronto se convierte en un riesgo gigante de combustión si viene transportado y calentado intencionalmente a 37.8 grados o más. El simple aumento de temperatura altera los vapores y cambia por completo las reglas del juego. Si miramos la clase 4, encontramos sólidos con desencadenantes que son increíblemente variados. Las franjas rojas y blancas nos alertan sobre sólidos que pueden prenderse en llamas de forma espontánea por simple fricción. Pero fíjense en la otra, la etiqueta azul. Esta nos advierte de sustancias que, si entran en contacto directo con el agua, empiezan a soltar gases inflamables. O sea, una simple gotera en el techo de la bodega podría ser catastrófica si tenemos esa caja almacenada debajo. Entrando a la clase 6, el panorama se nos va más hacia el lado de la biología y la toxicología. Esa etiqueta de la calavera nos habla de sustancias tóxicas que pueden ser fatales solo con que te toquen la piel, por absorción cutánea. Por otro lado, el símbolo de las lunas crecientes cruzadas es una alerta de sustancias infecciosas, como agentes patógenos o muestras de laboratorio. Si llega a haber un derrame de esto último, el protocolo en bodega es súper riguroso. Hay que notificar a las autoridades de salud pública inmediatamente, sin excusas. Y finalmente, hablemos de la clase 7, material radioactivo. Aquí el peligro no lo medimos por kilos ni por litros, sino por la emisión de radiación en milirem por hora. Para la gente de logística, el concepto clave aquí es el famoso índice de transporte, o IT. Básicamente, un ITL 1.0 funciona como nuestra luz verde o de advertencia, indicándonos que, a 1 metro de distancia del bulto, la radiación se mantiene en un límite seguro que no supera 1 milirem por hora. Esto es vital para que el equipo sepa a qué distancia física pueden trabajar de forma segura. Para cerrar, entremos a la sección 4, consecuencias de ignorar estas advertencias. Y para bajar toda esta teoría técnica al piso de operaciones, hagámonos una pregunta muy real. Imagínense una ruta súper activa, digamos despachando desde el puerto de Valparaíso hacia un enorme centro de distribución en Santiago. Son las 3 de la mañana, hay prisa y alguien del equipo decide simplemente ignorar las marcas de manipulación para ganar algo de tiempo. ¿Qué es lo que se desata realmente a partir de esa pequeña decisión? Bueno, las consecuencias escalan como un efecto dominó rapidísimo. Lo que empieza como una simple pérdida de producto por apilar mal un par de cajas, termina interrumpiendo toda la operación y la cadena de suministro. Y si la mercancía resulta ser peligrosa, ignorar los pictogramas CIMOS significa literalmente exponer a los compañeros a quemaduras químicas, asfixia si hablamos de las clases 2 y 8, o hasta emergencias de salud pública por brotes biológicos en la clase 6.2, por no mencionar el daño directo a los tejidos por una exposición radioactiva accidental. Así que, para concluir nuestro análisis de hoy, les dejo una pregunta bastante provocativa, especialmente pensada para los supervisores o quienes lideran la gestión de calidad en bodega. Ya vimos lo increíblemente vitales que son estos símbolos, pero ¿cuál es el protocolo de su equipo cuando esos mismos símbolos que están diseñados para salvarles la vida llegan ilegibles, rotos o simplemente desaparecieron en el trayecto? Es una incógnita que requiere protocolos de contención listos para aplicarse en el acto. Ahí se las dejo para pensar. Hasta la próxima.